número 1, la OEA, Venezuela y Maduro. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que grupos violentos buscan desestabilizar su gobierno y propiciar un golpe de Estado, ya son 4 las muertes confirmadas durante las recientes protestas y según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, hay 325 arrestos. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, culpó de la violencia en Venezuela al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Hoy precisamente recibí aquí en el estudio de conclusiones al secretario Almagro, quien en una entrevista exclusiva profundizó sobre la crisis en Venezuela. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. La controversia sigue encendida en Venezuela luego de que en cadena nacional se transmitiera el momento en el que algunas personas lanzaban objetos, presuntamente huevos, contra el presidente Nicolás Maduro durante una visita a San Félix, esto en el estado Bolívar. Los escoltas presidenciales trataron de controlar la situación, pero algunos videos dejan ver cómo la muchedumbre se acercaba al vehículo y se escuchan gritos en rechazo. Todo esto se da en momentos en que la oposición venezolana mantiene protestas constantes en las calles y el oficialismo muestra su músculo con actos en apoyo a Nicolás Maduro. Es Osmari Hernández quien nos tiene más detalles. Marcha cívico-militar. Culminaba un desfile militar en la noche de este martes en San Félix, estado Bolívar, una zona popular de clase obrera del sur de Venezuela, donde tradicionalmente ha ganado el chavismo en comicios. Nicolás Maduro se retiraba saludando a la multitud en un vehículo militar fuertemente custodiado. La transmisión se realizaba en cadena nacional de radio y televisión, en la que se evidenció un fuerte abucheo y el lanzamiento de varios objetos contra el jefe de Estado. Brevemente se observó cómo Maduro se cubría la cabeza para protegerse y los escoltas reaccionaban apresurados. De inmediato las cámaras enfocaron una estatua por al menos un minuto. No tardó en difundirse en redes sociales un segundo video en el que se muestra otro ángulo de lo ocurrido y en el que se escucha claramente como algunas personas gritan ofensas contra el mandatario nacional. Según el Foro Penal Venezolano, 8 personas fueron detenidas tras lo ocurrido. 12 y 13. Durante la jornada del martes, el oficialismo había expresado en el centro de Caracas su apoyo al jefe de Estado. Estamos dando respaldo a lo que es la gestión del presidente Nicolás Maduro, en correspondencia a lo que es el legado de lo que fue el presidente Chávez. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, dijo en redes sociales que el pueblo bajó en Cambote a acompañar a Maduro, entre aplausos y señales de aprobación. Mientras el gobernador del estado Miranda y 2 veces candidato presidencial, opositor Enrique Capriles, escribió en su Twitter: "Termina de irte Maduro, por donde vayas los venezolanos te aborrecen". El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales y el debate se mudó a las calles. Claramente le estaban diciendo no te queremos, le dijeron no te queremos. Es la rabia que tiene el pueblo contra todo lo que está pasando en el país y lamentablemente el pueblo está descontrolado y decepcionado de todo lo que estamos viviendo día a día. La situación se presenta en medio de una ola de protestas antigubernamentales en las ciudades más importantes del país, en las que acusan de golpistas a los magistrados que intentaron transferir las potestades del Parlamento al Poder Judicial y exigen la celebración de elecciones generales. Mientras en el acto Maduro se debatía entre aplausos y críticas, en las calles de varios estados como Lara, Carabobo, Táchira y Mérida hubo protestas y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. En lo que va de abril, según el Foro Penal Venezolano, suman 325 las detenciones. Al analista Pedro Alfonso del Pino no le sorprende lo ocurrido. Cuando los estudios de opinión demuestran que hay un país donde más del 80% rechaza la gestión presidencial, donde más del 80% pide cambio, es una cosa inocultable. El presidente de la República, vaya a donde vaya, se traslade al municipio que se traslade, va a encontrar este tipo de manifestación. Según la encuestadora privada Consultores 21, el rechazo a la gestión de Maduro ronda el 80%. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmari Hernández allá en Caracas por el reporte. Otra controversia que vive Venezuela y que también se viralizó en las redes sociales fue una manifestación en la Basílica Santa Teresa en Caracas al culminar una misa ofrecida por el cardenal venezolano Jorge Urosa Sabino. Mire usted.
Imágenes del hecho muestran la actuación de supuestos grupos pro gobierno y grupos opositores enfrentados luego de la homilía del cardenal en la que pedía a los feligreses ayuda para resolver los conflictos internos en Venezuela de forma pacífica y democrática. En declaraciones a periodistas, algunos líderes opositores han dicho que el mismo cardenal Urosa Sabino fue agredido físicamente al salir de la basílica, pero CNN no puede confirmar esta información de manera independiente. En los últimos meses, Urosa ha sido criticado fuertemente por funcionarios de gobierno por su postura ante la situación política del país. El enfrentamiento en la basílica se da el mismo día que el cardenal Urosa se pronuncia sobre la actuación de las fuerzas policiales en las manifestaciones opositoras, tildando de reprochable la represión del Estado. Escuche. El hecho de las muertes en la represión a las manifestaciones, tal como ocurrió también en el año 2014, es absolutamente reprochable. Destacar nuestro rechazo a esa represión absolutamente desmedida con la cual se han enfrentado estas manifestaciones, que han comenzado siempre como manifestaciones pacíficas, pero que luego pues llega un momento en que reciben un ataque absolutamente inadecuado y exagerado. Específicamente lo de las muertes es especialmente reprobable y lo rechazamos completamente. Y es que en Venezuela en tan solo una semana ya se contabilizan 4 víctimas mortales. Uno de los casos es el del joven Daniel Kellis, muerto tras recibir un impacto de bala en el cuello este lunes en el estado Carabobo. La Fiscalía General de la República confirmó este miércoles que imputarán a 2 policías del estado por este asesinato. El joven se encontraba dentro de un conjunto residencial en medio de una protesta antigubernamental. Los familiares y vecinos exigen justicia. Estábamos protestando porque es nuestro derecho, estamos obstinados de esta situación. Y entonces estábamos caceroleando, había hasta niños, estábamos todos ahí caceroleando y los muchachos ni siquiera salieron de la urbanización. Cuando nos cayeron a bombazos, nos dieron y le dieron un tiro al muchacho aquí en el cuello. El Ministerio Público venezolano también confirmó que se investigan 2 muertes en el estado Lara. Las víctimas son un hombre de 36 años y un adolescente de tan solo 13 años. De acuerdo a la información de la Fiscalía, las víctimas se encontraban en manifestaciones cuando recibieron los disparos. Según el gobernador del estado, Henry Falcón, estas muertes fueron provocadas por grupos armados y advierte que se desplazan con armas largas para amedrentar a las personas que protestan en las urbanizaciones. Mientras que un video publicado por el ministro Villegas asegura que el adolescente habría sido asesinado, dice él, por los opositores. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el responsable de toda esta violencia? Bueno, según el presidente de Bolivia, Evo Morales, la culpa es del secretario general de la OEA, de Luis Almagro, que en meses recientes, ha exigido el restablecimiento de la democracia en Venezuela y ha hecho un llamado a los países del hemisferio para que juntos activen la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno venezolano. ¿Pero qué fue lo que dijo Evo Morales? Esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Dijo, Luis Almagro es responsable de la violencia en Venezuela y será responsable de la intervención. Evo Morales, ahí lo tiene usted. Pues bien, esta noche en Conclusiones tendremos la respuesta de Luis Almagro en una entrevista exclusiva que me concedió. Vamos a regresar con ella, pero antes quiero poner a sus órdenes nuestras plataformas digitales. Le doy la bienvenida aquí al estudio de Conclusiones al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Secretario, muchas gracias por estar aquí en el estudio, hombre. Qué amable, sé que tiene una agenda apretada. Enhorabuena por el premio que se le va a otorgar en la lucha por la defensa de la democracia. Y bueno, entrar de lleno con un tema que hoy todo el mundo está esperando toquemos. Es el tema Venezuela y voy a empezar preguntándole qué opina acerca de los señalamientos del presidente de Bolivia, Evo Morales, responsabilizándolo usted de la violencia que se da en estas manifestaciones en Venezuela. Usted lo sabe, nosotros nunca hacemos respuestas o con referencia directa a comentarios de ningún jefe de Estado del continente. En este caso tampoco, aun cuando haya habido una alusión muy personal.
Sí, conceptualmente me interesa hablar del tema, como usted imaginará, porque directamente responsables de la violencia son los que generaron la alteración del orden constitucional en Venezuela. Esto que ha sido reconocido por una resolución del Consejo Permanente de la OEA. Responsables de la violencia son los que dan las órdenes de matar. Responsables de la violencia son los que armaron los colectivos que cobraron 2 vidas en los últimos días. Responsables de la violencia son los que torturan en cárceles a presos políticos. Responsables de la violencia son aquellos que tienen la responsabilidad de fosas comunes en cárceles de Venezuela. Los responsables de la violencia son los que siempre tienen un discurso en el cual la confrontación y el conflicto se eleva, buscando siempre la polarización de la sociedad, la polarización de la política, el conflicto a la hora de trabajar los temas del bien común, que son en definitiva lo que debe hacer un político. Por eso para nosotros es especialmente ingrata la situación en Venezuela, porque la libertad no tiene contrapartida, no es a cambio de nada. El derecho a las libertades fundamentales lo tenemos todos los ciudadanos, toda la población, todos los pueblos deben tenerlo, deben ser garantidos. En las Américas esto debería estar garantido. La vida no es precio de nada. Entonces, los responsables de la violencia son aquellos que utilizan como régimen la violencia para sostenerse en el poder. Y ese es un despropósito más grande de la política, porque no puede haber indignidad mayor, ni cobardía mayor en la política que disparar contra su propio pueblo. No existe. O sea, imagínense qué tiene que estar pasando por la cabeza de una persona que da la orden de disparar contra su propio pueblo en manifestaciones pacíficas. Imagínense qué estará pasando por la cabeza de una persona que un muchacho desarmado es violento, pero quien lo mata con un disparo no es violento. Como los colectivos que mataron en el día de ayer a Miguel Ángel Colmenares con 11 impactos de bala. Los colectivos que mataron hoy a un muchacho de 14 años, Brian Principal, eso es la violencia. Y esa es la violencia que hay que condenar. Yo como principio filosófico creo esencialmente en la vida. Imagínense que soy vegetariano, algo que es de público conocimiento, porque ni siquiera tolero que se mate un animal para traerlo a mi plato. Imagínense en la política. Jamás podría decirle a alguien que vaya a morir, ni jamás podría decirle a alguien que vaya a matar. Eso es el despropósito de gente que hace política de otra forma, de gente que cree en la violencia para sostener sus privilegios, de gente que cree que el asesinato paga en la estructura, en la elaboración del poder, que el asesinato paga a la hora de sostenerse en el poder. Definitivamente son principios filosóficos muy diferentes los de uno y los de otro, porque definitivamente a mí me gustaría haber escuchado que se condenara la violencia en Venezuela. Nosotros lo hemos hecho, hemos llamado al cese de la represión, hemos llamado al cese de la violencia. Lo hemos hecho reiteradamente. Esto, lamentablemente, no le sale por la boca a algunos, no le sale en el pensamiento siquiera a algunos. Hay algunos en este continente todavía, como queda claro, que son incapaces de condenar las 4 muertes de estos últimos días en Venezuela. Las de Jairo Ortiz, la de Daniel Kellis, la de Miguel Ángel Colmenares, la de Brian Principal. Definitivamente, cuando alguien tiene problemas incluso para hacer eso, esa persona es la que está del lado de la violencia. No quisiera entrar en detalle puntual de países porque sé la posición del secretario general de la OEA. Creo que a todos nos queda claro
quiénes han condenado, quiénes no, quiénes han fijado postura, quiénes no, o quiénes la han fijado de la contraparte. Cuando en Venezuela preguntan, ¿se aplicó la Carta Democrática?, hay mucha confusión. Trato yo de explicarles que sí, los mecanismos que se están llevando a cabo son parte de la Carta Democrática, entenderlo así. Es decir, tiene que haber un esfuerzo por encontrar diálogo, una solución pacífica, que se restablezca el hilo constitucional. En fin, sí está activada la Carta Democrática. Esto no significa que lo saquen del camino. Ahora, el diálogo. Secretario Almagro, ¿existe espacio aún para el diálogo después de todo lo que, no solo lo que usted me ha dicho, sino lo que hemos visto en Venezuela, en estos intentos? ¿Existe espacio para tal? El diálogo forma parte de la realidad política. O sea, no hay sistema político que se precie que no tenga alguna forma de diálogo estructurado. Especialmente, obviamente, los sistemas democráticos en la región. Hoy, la prioridad fundamental es establecer el orden constitucional en Venezuela. En ese sentido, se ha pronunciado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con la resolución recientemente aprobada en el Consejo Permanente. Eso que forma parte de la evaluación colectiva de los estados y en los cuales ha habido una definición muy clara de que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. Los conceptos de evaluación colectiva forman parte de los procedimientos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El concepto de alteración del orden constitucional también forma parte del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Hoy es fundamental que el sistema político venezolano, que el régimen venezolano vuelva a restablecer el orden constitucional del país. El diálogo, para ser estructurado, tiene que tener variables simétricas, tiene que estar sostenido en libertades fundamentales, tiene que estar sostenido en la institucionalidad que funciona, tiene que estar sostenido en la capacidad del sistema político para lograr consensos básicos, mínimos, para funcionar de una manera que permita lograr las soluciones que el pueblo necesita. Hoy Venezuela, más que el diálogo, necesita volver a democratizarse, restablecer el orden democrático, restablecer el orden constitucional en el país. Y esto es una responsabilidad pura y directa del régimen. Lo peor que puede tener un diálogo es negociar preceptos constitucionales para modificarlos, alterarlos o violarlos directamente, como pasó en el periodo de la primera semana de noviembre. Entonces, hoy lo importante es restablecer el orden democrático en Venezuela. Y eso es responsabilidad directa del gobierno. El gobierno tiene que asumir compromisos directos que permitan el restablecimiento del orden democrático. Una alteración constitucional como la que presenta Venezuela, la salida de toda dictadura que ha habido en el continente, fuera de él, es una elección general. Son elecciones generales, devolverle al soberano, al verdadero soberano, la posibilidad de decidir su futuro. Ese es el punto que Venezuela tiene que alcanzar. Voy a marcar una pausa, regreso. Me regreso con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aquí en el estudio de conclusiones. Secretario, entiendo perfectamente el concepto, los preceptos, las líneas que se deben seguir para un diálogo que restablezca el hilo constitucional en Venezuela, de acuerdo al mismo planteamiento de muchos de los miembros de la OEA. Pero las acciones del gobierno venezolano hablan de esa posibilidad, de una intención de entablar un diálogo con ese fin, para usted. No, lo decíamos ayer. El régimen venezolano ha sido la antítesis de lo que se necesita como espíritu de diálogo y de construcción política. Han transformado el diálogo en un concepto vacío, lo han utilizado de la peor forma, lo han corrompido de tal forma
que hoy el propio concepto de diálogo se ha transformado en una palabra para el 80% de los venezolanos. Sobre ese 80% además hay un 10% adicional que piensa que el diálogo puede ser, pero que no puede ser hecho de la misma forma que fue realizado antes. O sea que, fíjese usted, la profundidad de la magnitud del desastre de lo realizado por este régimen. Sí, hay molestia incluso con esa palabra para muchos venezolanos, el tema del diálogo. Exactamente, que no debería ser, porque el concepto de diálogo debería ser el concepto básico en la política, porque nuestros sistemas políticos, para funcionar, necesitan en la democracia esquemas en los cuales se permita el ida y vuelta entre gobierno y oposición y entre las diferentes instituciones y poderes del Estado. Todo tiene que funcionar de acuerdo a los equilibrios y balances necesarios, basados obviamente en las decisiones que el soberano ha tomado para llegar a las ecuaciones políticas. La política no puede ser nunca que 50% más un voto es igual 100%, 50% menos un voto es igual 0. Nunca puede ser que un gobierno que verdaderamente hoy está deslegitimado, pero deslegitimado de origen, al haber negado el referéndum revocatorio el año pasado a su propio pueblo, un derecho constitucional de su propio pueblo, que se sostiene sobre la base de detenciones arbitrarias, de presos políticos, de eliminar libertades fundamentales del país, del asesinato. Hoy ese gobierno manchado, con las manos manchadas de sangre, pero manchadas de sangre desde el 2014 hasta ahora, definitivamente ha erosionado la posibilidad de ser creíble. Sobre todo que los conceptos a los cuales apelamos para un restablecimiento del orden constitucional son de su responsabilidad directa. Mañana se podría habilitar a la Asamblea Nacional para que nombrara un tribunal de justicia que permitiera que el país viviera de nuevo con un poder judicial independiente, un Consejo Nacional Electoral que permitiera certeza en las elecciones y además que cumpliera con los cronogramas de las mismas, una aprobación de leyes que permitieran al país salir de la crisis económica y social en la que está. Todas estas cosas, todos estos elementos que hemos mencionado, son responsabilidad directa del gobierno. El gobierno ha atacado y ha aniquilado estos principios fundamentales de la democracia. Entonces, la credibilidad hoy es igual a 0, porque cuando uno llega a un punto, además, como señalaba hoy, en los cuales la indignidad política llega a ser tan grande que se ordena disparar contra su propio pueblo que está manifestando y pidiendo democracia. No está pidiendo otra cosa, no está pidiendo que los militares den un golpe de Estado, ni están pidiendo una invasión extranjera, están pidiendo que lo dejen votar. El pueblo de Venezuela pide que lo dejen votar y lo único que se interpone es un gobierno definitivamente decidido a el máximo ultraje de la política, que es mancharse las manos con sangre. Y aquí hay otro tema importante con en referente a las elecciones, secretario Almagro. Inhabilitado Enrique Capriles, Leopoldo López preso, el alcalde Antonio Ledesma también en arresto domiciliario. Pareciera que, vaya, esas son las figuras que podrían aspirar a una presidencial. ¿Cómo pensar en unas elecciones donde realmente no solamente ejercerá su derecho el venezolano de votar, sino que podrá escoger a la figura de la oposición o del oficialismo que más le convenga, cuando la oposición se está quedando prácticamente sin líderes, o los están dejando prácticamente sin líderes que puedan participar de una elección? La elección, para que sea democrática, tiene que ser sin inhabilitaciones, sin proscriptos y sin presos políticos. Tiene que ser el pueblo el que decida quién va a ocupar el liderazgo del país, quién deberían estar controlando y llevando adelante con la máxima responsabilidad política los destinos del país. Eso solamente se puede hacer sin proscriptos y sin presos políticos. Por lo tanto, es imprescindible levantar las inhabilitaciones para tener elecciones en paz. Aquí el escenario es tan y tan complejo, secretario Almagro,
porque muchas veces... Pero el escenario no es complejo. Digo, desde la postura que ha presentado el gobierno venezolano. Es decir, sí, la solución es simple. La lógica no puede ser discutir un gobierno que ha violado sistemáticamente... Pero ¿cómo removerlo si sigue ahí manteniéndose? Ha violado sistemáticamente su propia constitución. Esta es una responsabilidad política muy grave. No se puede entrar en una discusión con el gobierno sobre una base de una lógica de ver qué es lo que el gobierno nos va a conceder hoy o no, porque además cada oportunidad de esas ha servido para que el gobierno simplemente todavía acumulara posiciones de ventajas para ceder menos todavía en el poder. Entonces, las dictaduras, por más fuertes que parezcan, e incluso por más eficientes que puedan parecer de afuera, siempre terminan cayendo, siempre terminan yéndose, y siempre hay una elección que las deja afuera. Eso es la lógica, y el pueblo venezolano todavía tiene reflejos democráticos. El hecho de la gente en la calle pidiendo democracia y elecciones demuestra que es un pueblo con reflejos democráticos, del cual todos en este continente deberíamos estar orgullosos. Porque además, este continente específicamente le debe muchísimo a la vieja política y a la vieja democracia venezolana. La vieja democracia venezolana fue la que recibió la mayor cantidad de exiliados políticos de las dictaduras del Cono Sur en los 70 y en los 80. La vieja democracia venezolana fue la que rompió relaciones con Uruguay por el caso de Elena Quinteros. Todos los países de la región tenemos una responsabilidad, es una deuda histórica con el pueblo venezolano. A veces se dice la deuda que tienen los países del Caribe con Petrocaribe y con el gobierno de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Esos 125.000 millones de dólares que se transfirieron de Venezuela al resto del continente es una deuda que tiene el continente con el pueblo de Venezuela. Es lo que el pueblo de Venezuela hoy precisa para reactivar su economía, para salir del pozo social y humanitario en que lo metió este gobierno. Sin embargo, los países que tienen esa deuda sienten que lo tienen con el gobierno venezolano, y casualmente muchos de esos países son los que no han fijado una postura clara o la han fijado a favor del gobierno venezolano. Es muy clara que la deuda es con el pueblo de Venezuela. ¿Ellos lo tienen claro? Parece que no. Debería estar claro para todos. Habría que explicarlo, ¿no? Que lo entendieran. Sin embargo, económicamente les conviene más estar bien con el gobierno. Las decisiones soberanas que toman los países del Caribe merecen todo mi respeto, y cada país que toma una decisión sobre un tema de política merece todo mi respeto y toda mi consideración. Eso, yo no discuto los procesos democráticos internos, porque si hay algo que tienen los países del Caribe es democracia, y muchos deberíamos aprender mucho de las democracias de los países del Caribe. Lo que estoy diciendo yo es otra cosa y está basado en conceptos que el gobierno ha tratado de inducir, pero que no es así. La deuda es con el pueblo de Venezuela. Y ya casi para finalizar, secretario Almagro, hay voces que han pedido su salida, hay voces que amenazan con buscar un consenso para su salida. ¿Cómo toma usted estas posturas o estos intentos o estos señalamientos? ¿Se siente tranquilo? ¿En algún momento piensa que tendrá que enfrentar alguna situación incómoda? Mire, esta es una lógica de trabajo y una estrategia política del régimen venezolano. Ojalá Luis Almagro fuera el problema. Ojalá todo se resolviera simplemente con Luis Almagro fuera de la Organización de Estados Americanos. Pero acá hay una alteración del orden constitucional en Venezuela, que fue aprobado una resolución del Consejo Permanente de la OEA. Esos países han dejado muy claro que el problema son la falta de independencia de los poderes en Venezuela, la existencia de presos políticos en Venezuela, la cooptación del poder judicial en Venezuela, la violación constitucional del régimen venezolano. No es un problema. Tratar de que la discusión sea Luis Almagro es un despropósito. Tenemos un país que está
en la peor crisis social y humanitaria de su historia, sin alimentos, sin medicinas, con el aparato productivo completamente destruido. Y el problema es Luis Almagro. Yo no goberné ese país los últimos 17 años, ni los últimos 4 años. Ese país llegó a esta situación de crisis política, económica, social o humanitaria por los despropósitos de un régimen. Entonces, la discusión es esa, y lo que importa resolver es la situación en Venezuela. Y hay un señalamiento que me hacía el ex juez de la Corte Internacional de La Haya, estuvo aquí conmigo en el programa, y me decía, le preguntaba yo, ¿esto se puede llevar fuera de la OEA al plano internacional a través de la Corte Penal Internacional? Me dijo, sí, siempre y cuando un país al menos decida presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad. Me dice, hay un país que está interesado. Secretario Almagro, ¿usted cree que esto vaya a ocurrir? Que además de la OEA, ese país, uno tal vez, se anime a llegar hasta la Corte Penal Internacional. Si usted ve los casos y cómo se ha utilizado el mecanismo de presos políticos, cómo se ha utilizado la tortura, cómo se ha asesinado gente incluso en manifestaciones, pero el concepto de tortura sistemática y la tortura psicológica sistemática y la tortura física sistemática, definitivamente eso está encuadrado perfectamente dentro de las responsabilidades del Estatuto de Roma, y por lo tanto, una vez activada esa denuncia, definitivamente hay responsabilidades ahí sobre las cuales se deberá responder. Pudiera ser el siguiente paso. Luis Moreno Campo es el juez de la Corte Nacional. Bueno, pues yo lo voy a dejar, no porque quiera, sino porque sé que tiene la agenda muy apretada. Porque tengo que seguir de largo. Secretario Almagro, ha sido un placer recibirlo aquí. Y te devuelvo la lapicera. Muchas gracias. Qué bueno que se acordó. Espero verlo pronto. Muchísimas gracias. Y de nueva cuenta, enhorabuena por este reconocimiento que le hacen por acá. Muchas gracias. 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 Aún hay más. En conclusiones, regresamos con este tema también de Venezuela. Una semana no tan santa. Sí. Vamos a entrar en tema con la iglesia allá en Venezuela, una tensa situación que se vivió este miércoles en la Basílica de Santa Teresa, en el centro de Caracas. Para saber qué fue lo que ocurrió exactamente, voy a conversar de inmediato con Ramón Pérez. Él es periodista de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien estuvo presente en el lugar. Nos acompaña vía Skype desde Caracas. Gracias. Buenas noches. Cuéntanos, para tener bien en claro qué fue lo que ocurrió el día de hoy con el cardenal. Me dicen que estabas presente y me gustaría que nos dieras los detalles concretos de qué fue lo que ocurrió. Sí, buenas noches, Fernando, y buenas noches a la audiencia que nos ha permitido dar estas informaciones. A pesar del sesgo político que existe en Venezuela, del sesgo informativo que hay, efectivamente yo estuve presente durante estos hechos que acontecieron en la Basílica Santa Teresa de Caracas. Quiero hacer la acotación, no obstante, que pues yo sí soy periodista, pero yo trabajo directamente con el Arzobispado de Caracas, que es otra instancia de la Iglesia. La Conferencia Episcopal es una instancia aparte. Yo acompaño frecuentemente al señor cardenal a las actividades religiosas a las que usualmente él participa, y en esta ocasión, con motivo del miércoles santo que se celebra en Caracas, el Nazareno de San Pablo, el cardenal oficiaba una misa a las 12 del mediodía. Antes de que el cardenal llegara, ya estaba un grupo de estos grupos colectivos oficialistas que acostumbran a merodear grupos que no son los de ellos. Estaban haciendo bulla en la frente de la basílica, estaban gritando consignas políticas y arengas en contra de la iglesia. Entonces, ellos estaban intentando sabotear la entrada del cardenal Urosa. Gracias a Dios que se pudo verificar la situación a tiempo y él pudo ofrecer una rueda de prensa a unos periodistas antes de oficiar la misa. En el momento en que él comienza a oficiar la misa, a los 10 minutos ingresó el mismo grupo de seguidores del oficialismo
gritando nuevamente las consignas políticas y saboteando la ceremonia religiosa. Eso duró durante toda la misa, lo cual produjo, produjo mucha tensión entre la feligresía y, por supuesto, pues el consecuente llamado que hizo el cardenal Urosa a que la situación se mantuviera en paz y en esa prerrogativa fue su mensaje durante toda la misa. Te voy a preguntar como periodista, de periodista a periodista, ¿en algún momento el mensaje del cardenal para ti tenía una carga política contraria al oficialismo? No, el señor cardenal siempre ha venido hablando directamente de los problemas sociales del país y, por supuesto, la referencia que él hace es una referencia general al gobierno nacional. Las palabras más duras que él pudo haber dicho en esta misa fue el cese, el llamado que hizo, el cese a la represión ante esa exagerada y desproporcionada represión con que el gobierno ha combatido las manifestaciones pacíficas en los últimos días en Venezuela. El cardenal simplemente pidió cese la represión, esas fueron sus palabras concretas y al parecer eso no cayó muy bien, pues ya estaba evidenciado con anterioridad, no cayó muy bien entre el oficialismo y si tú habrás visto en otras informaciones, Rincón, también han aparecido pintas en varias iglesias sí, de Venezuela, donde han amenazado de muerte a los sacerdotes, a los curas, y se lo adjudica precisamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero hay algo más que también el cardenal denunció allí, y fue la muerte, el asesinato de un religioso franciscano en su residencia, donde él hace el trabajo social. Fue asesinado para robarle la comida por unas personas que pues hasta ahora no se tiene la información cómo va el caso. Eso ocurrió el lunes en la mañana, el lunes en la madrugada, y pues el cardenal Urosa también en el día de hoy hizo esa denuncia en el momento en que oficiaba la celebración eucarística. Sí, tengo aquí el comunicado precisamente. El obispo de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, denunció que diversos templos de la diócesis amanecieron este miércoles 12 de abril con pintas ofensivas y mensajes amenazadores contra los sacerdotes. Decía, entre las pintas dice, muerte a los curas, y están las siglas del PSV. No sabemos si es directamente el partido o si es alguien que decidió firmar con el PSV. Esto no podemos confirmarlo, no podemos determinar si en efecto es el PSV, pero el mensaje es en paredes, en las pintas, dice muerte a los curas, y hay una firma abajo que es PSV, que correspondería a Partido Socialista Unido de Venezuela, sin embargo, que es el partido del oficialismo. Sin embargo, no podemos confirmar con certeza que sea gente del partido. Pero bueno, esta es una situación. La historia del socialismo desde que Hugo Chávez ingresó al poder y luego su sucesor ha sido un constante ataque a la religión católica. Claro, ha sido un constante hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento, eso nos queda claro, pero de ahí a poder asegurar que quienes hicieron esa pinta pertenecen al Partido Socialista de Venezuela es muy aventurado, ¿no? En términos de balance y para ser justos, no podemos confirmarlo. Al menos yo no puedo confirmarlo y no voy a darlo por cierto aquí, a menos que tuviera la prueba en la mano. Ahora, lo que sí puedo confirmarte es lo que me decías, lo que tú me decías. Espérame. Vamos con calma. Vamos con calma, permíteme. Vamos con calma, porque lo que sí puedo confirmar es que no cayeron bien las declaraciones. Quiero mostrarle esto a la audiencia. Mira tú. Esto es en la cuenta de Twitter del ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, sustentando lo que me comentaba mi colega, que no cayeron bien los comentarios del cardenal. En la cuenta de Ernesto Villegas apareció este mensaje contra el cardenal Urosa. Dice, malignos, el espíritu golpista del cardenal Velasco habita en la sotana politiquera del cardenal Urosa. Por Dios, no más fascismo. Hace unos instantes verificamos que este tuit ya no está en la cuenta del ministro. Pero bueno, imagínate tanto odio de parte del oficialismo, y te voy a comentar algo. En el momento en que el cardenal Urosa fue resguardado en el sitio donde ellos se revisten como sacerdotes, llegaron dos funcionarios del Ministerio de Interior y de Justicia
y corroboraron que precisamente el cardenal Urosa en ningún momento hizo mención exclusiva de ningún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro y ni siquiera tuvo palabras fuertes hacia ellos, incluso reconocidas por esas dos personas que llegaron allí a custodiar la salida del cardenal Urosa después que se formó toda esta agresión contra él. Bueno, pues muy compleja la situación, Ramón. Lo importante también aquí es que el cardenal se encuentra bien y no le pasó nada. Ramón Pérez, sí, periodista, colega de la Conferencia Episcopal Venezolana. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches. Estamos en comunicación, le damos seguimiento a este caso. Muy amable. Bueno, agradecidos a ti y gracias a Dios que